La otra persona, y más si son niños, y más si son aún pequeños, aunque con los adolescentes también pasa igual, va a intentar atacar o contravenir y doblegar la voluntad de nosotros, la voluntad tuya, por ejemplo. Como con reclamos, con reproches, con frases tales como: usted para qué le sirve ir a esa iglesia, usted qué es lo que hace allá metido todo el tiempo, usted es estilo, usted qué le sirve ser cristiano, claro es que usted esto, claro es que usted en su vida lo otro. Sí, cosas de esas para tratar de hacerlo sentir uno mal. En el caso de los niños más pequeños, ¿qué es lo que hacen? La pataleta, el llanto y el grito y la rabia y la ira, el golpe de pared, la tirada de puertas. ¿Cómo se rompe eso? Porque pasan los días y uno no doblega la voluntad de uno, sino que el castigo lo mantiene firme y lo hace con plena tranquilidad y sangre fría. O la consecuencia, llamémoslo, por haber roto la regla. Y cuando venga la segunda vez, vuelve y se pone la consecuencia. Y cuando venga la tercera, pero uno no la voluntad de uno debe, no. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de la voluntad? No doblegar la voluntad ante las presiones de las otras personas, que generalmente que atacan algunas veces los sentimientos, otras veces atacan nuestra propia conciencia, nuestros propios pensamientos con palabras hirientes y cosas. No, pues nosotros tenemos que aprender como seres humanos, y más como cristianos, a tener una voluntad así, tan firme y tranquila. Y no al primer intento generalmente funciona al quinto, al sexto, pero es el que tenga la voluntad más fuerte, va a ser el que no va a ceder. Y la idea es que los hijos son los que se dan, no nosotros los adultos, los pequeños. Yo se los digo aquí delante de ustedes, mis hermanos, que yo no soy papá y la mayoría de ustedes sí lo son, creo. Pero yo he visto tanto esto en mi vida, tanto que hoy aprovecho el proyecto de visita que me hablaba. Es que sus hijos ya son grandes. Ya tiene, va a ser que el papá le mandó una plata para comprar ropa. Entonces quedó como 60.000 pesos, quedaron por ahí. Entonces yo no sé cómo contactaron a alguien que le vende el pitbull. Entonces como no tiene celular, entonces justo con mi celular yo vi que el barrio Berna, que esta es la dirección, que se lo debo en 50.000 pesos. Entonces yo digo: Juan Camilo, ¿tú sabes quién es ese muchacho que te vende el perro? O sea, yo no te... Y yo le llamé al papá y el papá dijo: no, es que ellos no van a manejar la plata. Si van a comprar algo, yo lo llevo. ¿Sí? No, pues que es tu casa y tu casa de norma. Mira, hay un dicho tan sencillo. O sea, yo lo llevo a comprar. Mientras que usted esté debajo de este techo, aquí se haga lo que Cristo diga. Pero se obsesionaron por ese perro. Hay otro dicho que dice: en esta casa se hace lo que yo obedezco. ¿Sí lo han escuchado? Es así de simple. Es que a veces nosotros cometemos el error de ponernos a argumentar. Y no hay que argumentarlo todo. No hay que hablar de todo lo que simplemente la decisión es: en esta casa no hay perros, y no es no. Si no quieres, trabaja, consigue tu propio trabajo, consigue tu propio empleo, paga tus propias cuentas, sé responsable, sal de tu casa en bendición, y cuando te vayas a tu casa o a tu curucho, lo que sea, allá ten tu perro y allá vas a aprender lo que es un perro que te destruye tu casa y te haga poco, pero aún así no hay que dar a comer. Es esta casa no se hace, ¿por qué? Porque no, porque yo soy, así me lo dicen en mi casa, y miren que este dicho sí es sabio. A mí me lo dijeron que no estaba mi papá, no había papá, no había mamá, entonces ella decía: porque yo soy su mamá. ¿Por qué? Porque yo soy su mamá, y si yo lo digo, así tiene que ser. Punto. Y uno dice: pero pues, ¿por qué? Pero ¿me entiendes? ¿Qué digo esto? Porque yo soy su mamá. Necesita más razón, ¿no? Y aquí su mamá es la que pone las normas, ¿no? Y si no le gusta, ahí está la puerta. Y claro, pero es que los que somos débiles, yo era súper débil de carácter, sí, claro. Pero el carácter, ¿qué es? Duele. ¿Carácter qué es? Es mantenerse firme en una decisión o en algo que tiene que ver con la voluntad desde el principio. Carácter también es darse cuenta cuando uno se equivocó y decir: sí, me equivoqué, voy a cambiar de opinión y voy a cambiar de proceder también, obviamente. Hay que combinarlo con la humildad. Pero hay que ser, en ese sentido, a todos, creo que a todos nos va a servir en algún momento. Y uno diría: no, eso solo pasa con niños. Vaya el día que uno trabaja con gente adulta, como me pasó a mí en una época, trabajar con gente adulta. No, pues es lo mismo. Los niños resulta que no son niños, los niños son adultos en potencia, realmente. El niño es un reflejo de un adulto. Resulta que la diferencia es que el niño tira al piso y llora, el adulto hace otras cosas. Pero es lo mismo, lo mismo. Entonces el tema de la madurez realmente no está relacionado con la edad física, la edad natural del cuerpo. Lo que cambian son los métodos de manipulación. El resto es la misma cosa, y uno llega a trabajar a veces con mucha gente muy adulta. No digo que yo hago hace muchos años, estuve con un grupo de gente cristiana, no es la norma, obviamente, la gente que tiene Cristo en su corazón y que ha madurado en el Señor, ¿no? Pero
hubo época con gente que también con gente como contemporánea conmigo en la vida laboral, y cuando uno estaba a cargo de las cosas, pues pasaban las mismas cosas. Todo el mundo quería poner su voluntad, su criterio, y hay cosas que no funcionan cuando hay multiplicidad de criterios, sino cuando hay uno. Y el que responde es el que está a cargo, el que tiene que poner la cara es el que está a cargo. A veces las cosas toca hacerlas de una manera, hacer un consenso, hacerlas de una sola manera, y siempre va a haber gente que se va a gustar y va a molestar. Entonces, cuando uno se pone a ceder ante todo tipo de presiones, eso denota falta de carácter, falta de desarrollo de una de esas propiedades que la Biblia habla del alma, que se llama pues, el carácter. Que decir, no, divina, no es no. No ceder ante las manipulaciones emocionales, intelectuales que las demás personas nos puedan ejercer sobre nuestras propias vidas. Entonces ahí les voto ese consejo, porque a Dios va a servir a todos en algún momento en el futuro, ¿cierto? En algún momento. Cuando Elisa sea grande, ahí nos va a servir para el tema del carácter. El otro día me acordaba yo de cosas, no, la texto. Vamos a pasar la palabra, ¿cierto? Ay, verdad que les iba a preguntar, además de los comentarios que les iba a preguntar. Bueno, a ver, ¿cuántos frutos da el Espíritu Santo? ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Casi. Yo les voy a decir casi, ¿por qué? Porque si aquí al lado estuviera presentado el pastor Mauricio, le estaría diciendo, perfecto es Cristo. Pero si tú lees la Biblia, yo no quiero aquí controvertir la postura, que está bien, pero no estoy controvertiendo la postura, no. Si tú lees Apocalipsis, en el capítulo, no recuerdo si es el 19, es donde está ese texto, y dice un ángel, le dice a Juan, adora a Dios, Juan. No me adores a mí, mira, yo soy consiervo tuyo, no me adores, no te propostres, más bien adora a Dios, porque el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. O sea que para ser más exacto, es que hay respuestas que están correctas pero son muy generales, son englobadas, son correctas pero son muy generales, pero hay respuestas que son igual de correctas pero son más específicas. El espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo, así literalmente lo dice Apocalipsis en la versión Reina Valera, el testimonio de Cristo. Y es que el testimonio de Cristo es una cosa que está en la palabra de Dios. Jesús, por ejemplo, ahora Jesús dijo en una parte, escudriñad las escrituras porque os parece que en esta una vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que las escrituras dan testimonio de Jesús. O sea que las escrituras también son el espíritu de la profecía, o en ellas está el espíritu de la profecía, porque ellas son las que traen el testimonio de Cristo, ¿no? Que es el espíritu de la profecía. Pero Juan 1 dice que Jesús es el verbo, y el verbo es la palabra hablada de Dios, o sea, la Biblia. Entonces, claro, Jesús también es el mismo espíritu de la profecía, pues el mismo es como la representación de todas y la confluencia de todas las escrituras. Entonces, hay respuestas que están bien, pero hay respuestas que tienen una posibilidad de ser desmenuzadas más. ¿Sí me explico? Entonces, la próxima vez que vengan a preguntar en un eventual hipotético sondeo bíblico, ay, ¿cuál es el espíritu de la profecía? Listo, entonces está correcto. Pero si dices el testimonio de Cristo, también. Ahora, porque yo digo, me gusta esa segunda respuesta porque es más profunda, es más detallada. A ver, otra pregunta. A ver. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? Bueno, esa es una pregunta que tenía su cascada. ¿Judas Iscariote fue o no fue apóstol? Sí. Fue llamado a ser apóstol. Fue llamado. Pero él logró ejecutar eso, no, porque no había sido revestido del Espíritu Santo. Pero lo reemplazó ¿quién? Matías. Un tal Matías, ¿cierto? Pero después pasó el tiempo y llegó Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí o no? Claro, ¿cierto? Entonces fue un apóstol de Jesucristo. Y luego dice que Tito y Timoteo. Entonces, pues, hubo 12, pero después de Pablo hubo más. Y me atrevo a decir que sigue habiendo hasta el día de hoy apóstoles. Pero es una buena respuesta, sí, me dice 12. Pues mirándolo de pronto desde el lado
Y los 12 apóstoles que van a juzgar a las 12 tribus de Israel, ya bien. es como más Muy bien. concreto, ¿cierto? Desglosemos eso. Los 12 apóstoles de Pablo, de Jesús, los 12 apóstoles que Jesús discipuló y que, bueno, hubo que reemplazar al Iscariote por Matías. Ellos no fueron enviados a todas las naciones de la tierra inicialmente. Jesús en Mateo 28 les dijo ir a las 12 tribus de Israel. Por eso eran 12, porque Israel, ¿cuántas tribus? Pues, estaba compuesto de ¿cuántas? De 12. Y ellos como judíos tenían la misión de ir a hablarle al pueblo judío. Ahí sí después de Jesús les dijo, cuando hayan acabado en toda Judea y Samaria, ahí sí vayan hasta los confines de la tierra. Pero entonces llega Pablo y dice, yo soy Pablo, apóstol llamado a los gentiles. Entonces llega ahí la cuestión de que hubo más. Ahora, con esto quiero también aprovechar para los que nos escuchen de pronto en la grabación, que es que eso de que tienen que ser 12 discípulos era relativo al grupo de Jesús, porque eran 12 tribus, o sea, era una misión para enviar a 12 tribus, pero luego vino Pablo y Pablo no era que hubiera tenido sus 12, Pablo no tenía 12. Eso no era el diseño de Dios, eso era solamente entre Jesús y sus 12 apóstoles. Cada uno de ellos no tuvieron 12. Eso fue una cosa que en un contexto muy particular en Corea del Sur, en una iglesia un día, Dios seguramente se lo habló a un hombre, pero para un contexto histórico y para una iglesia específica en un momento, que él tuviera 12, 12, si es que Dios así lo hizo. Pero cuando se quiso coger de eso y convertirlo en una imposición doctrinal y decir que todo aquel que no lo esté haciendo está fuera de Dios, eso ya es descabellado, porque hay quienes dicen que si no es el modelo de 12 y teniendo 12 entonces está por fuera de la palabra. No, una cosa que fue específica para un momento y mucho menos es una imposición para la iglesia, ni menos de parte de Jesucristo. Pero bueno, bien, ¿verdad? ¿Qué significa el 12 en la Biblia? Perfección. No. Gobierno. Sí, muy bien. De hecho, creo que no estoy del todo seguro, pero creo que eso que dijiste es asociado al 7. Más, sin embargo, aclaro que en el libro de Génesis, cuando aparece una palabra que decía, Dios, creo que es una historia alrededor de Jacob, y creo que había un pozo, un lugar, no sé si era un pozo, y él dijo que este iba a ser el pozo del pacto, o un lugar de pacto. Usó la palabra pacto, pero la palabra pacto, él lo llamó pozo de 7, ya me acordé. Pero en hebreo la palabra 7 y la palabra pacto se asemejaban mucho, en el hebreo antiguo. Entonces, había una asociación entre el pozo de 7 y el pozo del pacto, porque 7 era un número que se asociaba con el concepto del pacto por su similitud lingüísticamente hablando en el hebreo antiguo, más o menos antiguamente era 7. Así como por ejemplo la palabra almendro y la palabra apresurar se parecían. ¿Sí sabían eso? En hebreo la palabra almendro era shaket y la palabra apresurar era shoket, una con A y la otra con O. Entonces el almendro y apresurarse se parecían en hebreo antiguo, entonces eran como, Dios a veces jugaba con las palabras en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿En dónde está el texto bíblico que describe el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Uy, hoy no los corché a nadie, muy bien. Gálatas 5:22. ¿Cuántas características tiene el fruto del Espíritu Santo? 9. Eso, Eli, muy bien. Y eso que nadie le sopló, ¿cierto? Muy bien, tiene 9. La primera era el Amor. Perfecto. La segunda característica, Gozo. y la tercera, Paz. esos tres. Ya esto que voy a decir en este momento no es bíblico, literalmente no está explícito, sino que es una conclusión que algunos teólogos, o sea, estudiosos de la Biblia mejor, hicieron. Yo me adhiero a esa conclusión, pero es algo muy intuitivo lo que voy a decir, no es que sea explícito en la Biblia, y es que esos tres primeros son como un fruto que uno da hacia Dios. Los siguientes tres es un fruto que uno da hacia los hombres, o hacia los demás seres humanos, que los demás lo prueban. Pero uno puede ver, por ejemplo, el amor. Si uno ve que alguien realmente está dando fruto del Espíritu Santo, el amor que uno le ve es como un amor por Dios. Se le ve el amor hacia Dios, más que el amor hacia los hombres. ¿Sí me explico? ¿No? Hay gente que está enamorada de Dios y lo aman a Dios, más que ese amor como humano, como que no es tan así. Amor, el gozo. Obviamente el gozo es una condición interna, ¿no? Algo como con nuestra relación con Dios, al igual que la paz. Ahora, el siguiente, ¿cuál es? Paciencia. El siguiente ya lo vamos de pronto estos que siguen los podemos hablar más rápido, ¿bueno? Son hacia los demás.
La paciencia, la palabra de Dios habla varias partes, también hay muchos textos en donde se menciona el término la paciencia, se habla de... Benignidad, bondad. Bueno, pero hablando de ya, la ya. paciencia, ¿alguien de ustedes me puede dar una definición? Pero con sus propias palabras, ¿no? ¿Una definición? La capacidad de Esperar con paz. La palabra Pues es bien. difícil, ¿eso es cierto? Paz. Sí, con Esperar en confianza, Dios, confianza. confiar en Dios. Bueno, muy bien, creo que está claro, sí. La palabra de Dios declara de todas maneras que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahí sí tiene, y en otro lugar diferente a ese texto dice que la fe produce paciencia. Entonces sí, es como la capacidad de esperar. Y hay un texto que dice pacientemente esperen. Pacientemente esperen. Entonces, ahí sí se está relacionando el concepto de esperar y la esperanza con la paciencia. Es decir, esa capacidad de quedarse tranquilo, de esperar, ¿cierto? Estar tranquilo. Ahí vuelvo y voy a volver a repetir esto el día de hoy, aunque por ahí el profesor Supero dice que volver a repetir es una redundancia. Voy a volver a repetir esto. Tenemos que estar muy pendientes de qué parte del fruto del Espíritu Santo estamos dando o no. Tenemos que estar muy pilos con eso. Tenemos que aprender a reconocer en nosotros cuando nos falta paciencia, que es estar desesperado. Porque una cosa es estar afanado, que era lo que se oponía al gozo, pero lo que se opone a la paciencia es el desespero. Es que el desespero, el querer todo ya en el momento, el estar todo y no tener la capacidad, obviamente, como bien ustedes decían, pues de esperar o de aguardar. Entonces, hay tres virtudes. Esa palabra es tan católica, pero ¿qué más le hacemos? Los católicos dijeron que existen, es que a ellos les gustaba, hubo una época que ellos estudiaban y le ponían nombres técnicos a las cosas. Las tres virtudes teologales. ¿Ustedes habían escuchado hablar de esa palabra? No. Las tres virtudes teologales. Cuando escuché esa palabra teologal, se la escuché para el pastor Antonio y el pastor Mauricio, precisamente. Las tres virtudes teologales, la hablan mucho los católicos, son esas que están en 1 Corintios capítulo 13, en los últimos versículos del capítulo, y acerca de las cuales hay una canción que decía: viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, aleluya. Porque 1 Corintios 13 es como una oda al amor, pero en donde lo compara con la fe y la esperanza. Los tres los pone en 1 Corintios 13 como si fueran tres maneras, tres caminos o tres motivaciones que lo impulsan a uno a hacer cosas en la vida. Y que dice que el amor es la más excelente de todas. La motivación más excelente y más poderosa para lograr que un ser humano haga algo en la tierra, que es capaz de mover cosas en la tierra, de hecho es el amor. Le sigue la fe y le sigue la esperanza. Dice que de los tres el mayor es el amor. La esperanza tiene que ver con eso también de esperar. Pero la esperanza tiene que ver con algo que se espera, no con esperar porque sí, sino con esperar algo. Entonces, bíblicamente, cuando Hebreos capítulo 1, no lo busquemos, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Si uno lee ese texto y luego lee el contexto, ustedes se van a dar cuenta que la Biblia declara que lo que se espera no es algo, sino es algo. Es a Cristo. Y de ahí se desprenden todas las demás cosas de Él, de hecho, y de sus promesas. Se desprenden todas aquellas cosas que nosotros eventualmente en el futuro podamos llegar a esperar en esta vida. Es decir, habrá todavía quienes de pronto estén en el Evangelio y estén esperando ganarse la lotería. Pero ya creo que en estas alturas de la gente claro que van muy extrañísimas y muy rarísimas circunstancias que haría una tal cosa. Pero hay quienes se sugestionan y creen que y utilizan esa capacidad que tiene la mente humana de visualizar las cosas y atraerlas, porque igual eso no es una fe, se llama sugestión. Cuando tú visualizas lo que se te ocurre, lo que anhela tu corazón y lo atraes con tu mente, eso ya cae en el terreno del mentalismo, y luego ven que las cosas le suceden y entonces empiezan a tener como fe y esperanza en cualquier cosa. Pero la verdadera fe, que es la de Cristo, la que es la sana, la que es realmente la del Espíritu Santo, la poderosa, es aquella en la cual tú te
estás esperando cosas que te han sido dadas o concedidas de parte de la mano de Él. ¿Y cómo uno sabe que algo viene de la mano de Cristo y no? Por esta santa palabra que nosotros tenemos que llama la Biblia, por el Espíritu Santo también, que Él da testimonio de la Biblia y que nos conecta con Él y con el Padre y con el Hijo, para saber realmente cuándo fue que Dios nos concedió y nos dio algo, y asimismo, pues esperar. Cuando uno está embarazado o embarazada, pues obviamente la término se usa en femenino, no porque la naturaleza humana es que sean las mujeres las que se embarazan, pero en el mundo espiritual, cualquier ser humano, en la iglesia, la que se embaraza de las cosas que Dios da. Eso también, perdón, tiene que ver con el concepto de la esperanza. De algo que el Señor nos haya otorgado. Y ese proceso de la fe tiene que ver con la capacidad de esperar con tranquilidad. Yo me acuerdo, sabes que en la visita me contabas del pastor Mauricio, ella me comentaba alguna vez, así me compartía una anécdota con el pastor Mauricio, ¿no? Que estaba el semáforo en rojo y no venían carros, y era tarde, había afán, y él tranquilito se quedaba mirando el semáforo, esperando que pasara verde, así no venían carros. Pero creo que ese tema de la paciencia tiene que ver también con eso. De esperar, de tener calma, de no desesperarse, de ocuparse en vez de preocuparse. Bueno, creo que eso está bastante fácil de explicar, ¿cierto? Eso es la paciencia, muy bien. Por ahí se habla, o al menos mi abuelo tenía un dicho. Mi abuelo tenía un dicho, él era profesor, igual que lo soy yo ahora. Al igual que soy músico. Dice que para enseñar música es la principal virtud de la paciencia, que es la capacidad, en este caso, si utilizamos esta definición, es la capacidad de esperar que el alumno dé el resultado sin desesperarse y sin desesperar al alumno, sin estresar al alumno tampoco, no esperar que él dé el resultado. Y si no lo dio, calmado, listo, vuelvo y le doy la instrucción, vuelvo y le ayudo, vuelvo y lo levanto. Y son pocos los maestros que tienen eso en realidad. Hay muchos otros y en niveles muy altos que no presionan, y lógico, hay que presionar, pero se desesperan y se les descompone el genio, o sea, se les descompone el alma, cuando no ven los resultados que están esperando que se dan en el momento que quieren. Entonces, eso también tiene que ver con la falta del fruto del Espíritu Santo en cuanto a la paciencia. Entonces, hay gente impaciente, que parece una palomita. Y yo, ¿y por qué? ¿No? Entonces, ahora, ¿sí? Si uno, digamos, no está dando un fruto, es que las dos consideran que es muy difícil. Entonces ya como que es imposible, o sea, que nosotros digamos, no, yo tengo el resto de los frutos, y uno no. Entonces no, todos van creciendo a tiempo. Te voy a explicar con una ¿cómo se llama? Es una parábola, una metáfora. El fruto del Espíritu Santo es como si habláramos en música de la escala de Do mayor. Uno tiene que dar la escala de Do mayor. ¿Sí? La escala de Do mayor tiene 7 elementos. Si yo doy 6 elementos, no estoy dando la escala de Do mayor. Si doy 5 elementos, no estoy dando la escala de Do mayor, estoy dando otra cosa, una pentatónica. Si doy un elemento de los 7, no estoy dando la escala de Do mayor. El fruto del Espíritu Santo es dar todos los 9 elementos. Si uno da uno, da dos. De hecho, podría no ser el Espíritu Santo propiamente dicho, sería como algo incipiente, algo que está empezando allá a brotar. Pero no es el fruto, lo que explicaba el pastor Mauricio, que ciertamente yo ahorita le iba a hablar y se me fue la paloma, era que el fruto del Espíritu Santo no es que uno dé una cosa, una característica, pero no da las otras. No, cuando realmente es del Espíritu Santo, uno empieza a florecer en todas las empieza a dar, poquito, mucho, pero todas, eso es integral, es la palabra que él usaba. Es como decir una guayaba, ¿sí? O sea, una guayaba no es que ay, mire, esta mata está dando guayabas porque está dando solo la cáscara de la guayaba, no, la guayaba tiene cáscara, tiene pulpa, tiene semillas, tiene vitamina C, vitamina A, vitamina no sé qué. Una vez hace muchos años conocí a un señor que había estudiado medicina en Rusia, pero la carrera de él en Rusia, que él estudió en Rusia, era medicina mezclada con ingeniería electrónica. Esa carrera ni siquiera existe al día de hoy todavía acá, apenas las van a implementar. Mi señor la ha estudiado hace 30 años en Rusia.
medicina mezclada con ingeniería informática. Él se inventó, ese señor llegó, perdón, con la capacidad de fabricar aparaticos que eran capaces de poner un choque eléctrico en la piel y expoliar la piel, así, salió un rayo así, y expoliar la piel. Era una carrera toda bonita. Mi hermana hablaba ruso y todo chévere. Y él contaba que el agua coco tiene todos los ingredientes de la sangre, excepto 2 o 3. Que solo 3 elementos, que son obviamente 3 tipos de moléculas, si uno se las pudiera agregar al agua de coco, eso quedaba sangre. Decía el señor que así de nutritiva el agua de coco. Yo la verdad en esa época no le creí mucho. Pero sí que es buena el agua de coco, ¿no? Yo creo que es sabrosa. O sea, el coco, sí, el coco está de moda. Que la que el coco, que la mantequilla. Bueno, así el fruto del espíritu. Bueno, gracias. ¿Qué otro? Aquí el fruto del espíritu es uno solo. Estamos hablando de características. Exacto, son las características que a la larga son las que tiene una persona nacida de nuevo. Una persona que ya nació, ya uno ve que nació. Porque ahora, puede haber una persona que ya es nacida de nuevo y pueda que tenga errores, lo que le falta ya es crecimiento de pronto, que es otra cosa, pero el fruto del Espíritu Santo sí es una característica marcada en el carácter de alguien, que ya, de esa nueva persona que es nacida de Dios. Hay quienes no, hay quienes sí. Una pregunta, ¿y si una persona lleva una cantidad de años en el Evangelio y tal vez no tenga todos esos frutos? Por decir algo, hasta el final no tienen los frutos. Bueno, ahí es donde podemos hacer un diagnóstico médico. Si una persona lleva muchos años en el Evangelio, es como si tú tuvieras la tierra y una mata plantada y no da fruto, es porque la tierra está enferma de pronto. La mata está enferma, y como la mata está enferma, algo está pasando con la tierra, o sea, conmigo. Algo está mal, de pronto no estoy conectado con el Espíritu Santo, eso me ha impedido nacer de nuevo, no estoy lo suficientemente conectado, no me dejaba de pronto tratar por él. Eso pasa, hay muchas causas que pueden digamos, desencadenar en esa enfermedad que es alguien no nazca de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con un bebé que no nace a los 9 meses, sino a los 10? Pues llega un punto en que muere, ¿no? Un feto más bien, muere, ¿no? Entonces igual es un ser humano, igual es un cristiano, igual es una persona que probablemente sea de Dios, pero cuando un embarazo espiritual se prolonga demasiado, tarde o temprano, si no nace, hay que abrir y sacarlo. Y abrir y sacarlo es doloroso, es como cuando uno tiene que coger a alguien y decirle, mira, esto que está en tu vida, por lo general suele ser algo muy específico, está re mal, renuncia a eso ya. Y generalmente era acompañado de un regaño, tal vez ya algo fuerte. Llamémosle un regaño, una reflexión de parte de Dios fuerte. Y ya, o si no, se va a quedar por fuera del Evangelio. Y se va a salir del Evangelio, el Señor lo va a reprobar. Y la Biblia dice, el árbol que no da fruto, entonces, ¿qué le va a hacer? Lo va a cortar. Cortarlo de una vez el Señor a mí, el Espíritu Santo me dio una palabra por una persona. Yo he sido... No fui, así, digamos, en la larga de mi vida cristiana tan afortunado para engendrar hijos espirituales. Pero sí me acuerdo de una persona que se me encomendó y lloré por esa persona de verdad le metí toda, una entre muchas, no fue una, fueron muchas, pero hubo un caso particular, esa persona finalmente apostató del Evangelio, apostató. Y yo me acuerdo, les voy a contar que esto es para edificación, miren que sí nos va a servir mucho. Hubo un tiempo en que empezó a crecer, a desarrollarse, espiritualmente hablando, y llegó el pastor de la iglesia en general, ¿no? Y dijo, mi hijo, usted tiene este problema con Jezabel, está jezabélica. Entonces, esta persona, bueno, yo no descarto en medio de todo que el tacto del pastor pudo haber sido diferente, ¿no? Pero le habló con mucho amor igual, ¿no? Deja de esto. Ahora, no vamos a ahondar aquí que es tener problemas con Jezabel, aunque ya tienen gran idea de qué estamos hablando, ¿no? Y eso lo hablaba mucho el pastor Mauricio, y esa fue la guerra que se libró. Entonces se le dijo, y esta persona lo que hizo fue como santificarse al principio un poco, tratar de dejar, pero entonces volvió, y cuando volvió, entonces el pastor dijo, no, es que le falta más, es que todavía esa persona entró como en una frustración, como así, sí, ya me entiendo. Pero como así, si yo me estoy apartando, me estoy arrepintiendo, y entre más me arrepiento, más me dicen que más odio, que más cosas tengo mal en mi vida, pero es que así es con Cristo a veces.
uno más empieza a limpiar y más dejar de cosas sucias. No resistió, no resistió. Y puedo decir que no fui yo de hecho hubiera dejado a esa persona un poquito más en remojo, pero de pronto se me hubiera muerto el embarazo, se me hubiera muerto el feto. No, apostató, se fue para el mundo, y entonces, cuando ya estaban en esas, un día Dios me dio para darle una palabra. Me dijo, si tú ya no vuelves al Señor, tú te mueres. Se fue, no hizo caso, pero entendí que lo que Dios que estaba queriendo decir era que se moría espiritualmente. Yo pensé que era la muerte física, pero no. Absolutamente sin salvación, no hay salvación en este momento para esa persona. Otra cosa curiosa que pasó, en una persona que, en una iglesia que tal vez en esta más, miren, esa era una iglesia y esta más, en donde Dios levanta llamados lindos, llamados a cosas grandes, hermanos. Dios va a poner llamados, va a empezar a hacerlos y es que ya no lo está haciendo. Llamados a cosas tremendamente grandes a las naciones de la tierra, hermano. Y esta persona era una de ellas también. Y, ¿saben? Esa persona tenía sueños en su corazón. Eso hay mil de cosas que puede pasar para que uno se desvíe del evangelio. Tenía sueños en su corazón tan grandes, pero un día no guardó su corazón, diría la palabra. Dejó que se inseminara en su corazón un sueño paralelo a las cosas de Dios. ¿Saben? Es el sueño de todo músico en el fondo. Y era el sueño de Satanás, de Luzbel antes de caer ese Satanás. Era el mismo, lo mismo. La vanagloria de la vida. Ser famoso, ser reconocido, que les escuchen su música. Porque estoy hablando de una persona que cuando la conocí tenía unas ideitas de algo, no sé qué, luego cuando se apartó para el Señor se convirtió en una super música, y llevó a cabo y realizó todos los sueños que su corazón tenía en cuanto a eso, y alcanzó esa fama que tanto anhelaba justo cuando se apartó de Dios. ¿Sabe qué hace el Señor cuando un hijo pródigo se va? Dame el dinero y Dios, ten esto es tuyo. Con que te quieres ir, listo, tenga, esto te corresponde, esto es tuyo. Y se fue, y tuvo éxito. Y yo, uy, pero ¿cómo es que estos impíos tienen éxito? No es que así funciona el espiritual. Tuvo éxito, pero el éxito desde una perspectiva humana, porque desde una perspectiva divina ha sido el más grande de los fracasos, porque fue el aborto no solamente de una vida espiritualmente, sino de un gran ministerio, que debería estar, en vez de estar hoy en día, y voy a decir el lugar, en vez de estar hoy en día en Dubái cantando salsita y merengue y bailando para los que es de allá, debería estar hoy en Dubái predicando el evangelio y sanando multitudes, pero no, está cantando merengue y cantando salsa. ¿Qué más le vamos a hacer? Y no es el único caso, que tuvo el mismo final. El pastor Antonio también tuvo hijos e hijas espirituales que tristemente tuvimos que ver cómo se alejaron del Señor y realizaron sus sueños que no eran los de Dios. Como que, y claro, se panan y se pavonean y se vea yo cómo logran mis cosas. Y el Señor estará diciendo, pero estás muerto. Tener un cuidado. Yo prefiero que tú diga, estás vivo, no salirme. Ustedes no se imaginan cuántas veces el mundo, ni siquiera ahí voy a decir el diablo, el mundo ha intentado cautivar mi corazón con ese deseo, pero yo le doy la gloria a Jesucristo, por lo menos yo espero que ustedes también. O sea, que todos no haya visto de eso, y realmente aquí no lo veo mucho, sí lo veo en otras iglesias, pero no aquí. Ese deseo de sobresalir. En muchos años el Señor trató, y le doy la gloria a Dios por eso, a través de situaciones que sucedieron, que me pasaron, y que de pronto tuve la inteligencia de entender qué es lo que Dios quiere tratar conmigo. Y era renunciar a esos deseos de fama, los deseos de sobresalir, los deseos de ser el más grande, el machacho. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la larga uno lo va a destruir. A eso lo destruye a uno. Miren, voy a hablar de esto, aunque esto es un tema de muchas enseñanzas más adelante, pero lo voy a hablar hoy. Pero el Señor me había hablado de esto hace días y esto es de mucho más adelante, pero vuelvo y digo, lo voy a hablar hoy. Miren, un ministerio es como la película del Señor de los Anillos. Ya que me voy a dar el permiso otra vez de hablar de la cinematografía. La persona que escribió el libro, no la película, sí lo hizo con una intención teológica. Era un señor de apellido Tolkien. Y el anillo en la película, para los que no son la película, no se la recomiendo. Y menos hay niños, porque salen unos monstruos feos que no le agradan a Papito Dios.
muy feo, después de esta pesadilla con un monje. Entonces, había un personaje, o sea, la historia, la trama general, era que existía un anillo que podía gobernar sobre todos los seres humanos y sobre todas las criaturas de la tierra, daba el poder para gobernar sobre ellos. Un ser malvado lo forjó. Entonces ese anillo, el que se pone, por eso se llamaba el Señor de los Anillos, era como el dueño que lo había fabricado. Todo aquel ser, ese anillo se le perdía a ese ser. Entonces todo ser que veía el anillo quedaba cautivado por él. Tenía la capacidad de atrapar y cautivar a los seres de esa historia, tanto humanos como no humanos, que eran muchos tipos de criaturas ahí. Pero decía que de hecho los humanos eran de los más susceptibles a ser cautivados por el poder de eso. Y todo aquel que usaba esos anillos quedaba corrompido por su poder, el poder lo iba corrompiendo, lo iba destruyendo y carcomiendo poco a poco. El anillo lo gobernaba, porque el poder no ha sido creado para el ser humano en sí, sino para Cristo. Cristo es el segundo Adán. O sea, solo ha habido 2 seres en la tierra, 3 seres en la tierra sobre quienes el poder ha sido delegado sobre este planeta. El uno fue Luzbel y él fue reprobado, luego fue el primer Adán y él fue reprobado y ahora es el segundo Adán. Ningún ser humano puede tener el peso de tener poder sobre el resto de la humanidad. Entonces, porque eso lo destruye. De la película mostraban que el único ser que podía cargar el anillo le llamaban el portador. Y esa palabra me parece tan bonita para un ministerio. Que un ministerio no es este es mi ministerio, ¿cómo me lo tocas? No, uno es un portador. Y así le llamaban, y era un enanito. No un enano, sino un medianito. Tenía orejitas puntiaguditas, tenía un corazón que no estaba apegado a eso. Y a pesar de que su corazón era muy puro, decía la historia, aún así el anillo, el poder del anillo en la tercera película, cada película dura 3 horas y media, imagínense lo largas. En la última hora de la película, el poder del anillo lo lograba cautivar y se alcanzaba a creer que era algo. Y cuando él se creía que era algo, su conducta era transformada por el poder. Y sentía el deseo, la tentación de ponerse el anillo. Y les voy a contar al final de la película. Él se ponía en la última escena, la misión de él era destruirlo. Y solo podía ser destruido en un lugar en donde había fuego y azufre, porque el hombre tomaba elementos de la Biblia para hablar de eso en sus libros. Y cuando la iba a destruir, en el último instante, después de tantas luchas, habían una guerra, habían hecho de todo para por fin lograr acabar con él. El portador se ponía el anillo y la amarraba. Y uno queda como, no puede ser tanta cosa para que la última escena se lo ponga. Así como la última de los Avengers. Ay, ustedes no saben películas de hoy. Gloria a Jesús, que ustedes tienen aquí un corazón tan brutal. Ay, bueno. Es que hay una película que ganan los malos. Y perdí mi plata. Ganan los malos. Pero bueno, volviendo a esta otra. Termina así, se lo pone. Y había un personaje que anteriormente había tenido la custodia del anillo y había sucumbido ante su poder. Y se ha convertido en un ser todo horrible así. Le decía el anillo, todo el que encontraba el anillo, ¿sabe cómo le decía? Terminaba a lo largo de los años diciéndole, mi precioso. Se enamoraba de él y le hablaba así. Es que así funcionan las cosas en el mundo espiritual. Así yo he escuchado a la gente hablando de sus ministerios, que no son de ellos, son de Cristo, hablando de lo que Dios les dio para cantar, por ejemplo, ante una congregación o las naciones, de llamados, muy precioso. Y ese ser iba todo el tiempo detrás del portador, tratando de recuperar su tesoro, lo llamaba, mi tesoro. Cuando por fin este chico se lo ponía, llegaba el otro personaje, se le montaba encima, forcejeaba y le mordía el dedo, y se lo arrancaba. Y caía el dedo, y el malo se ponía el anillo. Y cuando se ponía el anillo, el otro que había perdido el dedo, lo empujaba al agua y volvía a sobre. Y ganaba los huesos, se acababa. Ahora, ¿a qué va con esto? Nosotros, miren, no nos enamoremos del poder, no nos enamoremos de nada, eso es algo que Dios aborrece y odia, y por eso es que Dios ha reprobado gente en esta y en muchas otras iglesias, porque se enamoran del poder y se apoderan de él. Y nosotros somos exportadores. Ese chico no cargaba el anillo acá, lo cargaba en una cadenita, como en un símbolo de que algún día lo tenía que entregar a alguien más, o destruirlo en este caso de la película. No se lo ponían, además porque al ponérselo le pasaban cosas así todas locas, porque ni siquiera estaban diseñados para llevarla. Entonces nosotros somos exportadores de algo, pero no somos los que llevan el poder ni los que tenemos la autoridad de nada cuando Dios nos coloca en alto sobre todo. Somos simples portadores.
de una responsabilidad. Y tenemos que ir cada día como si mañana la tuviéramos que entregar. Y pasado mañana tuviéramos que estar en cualquiera de estas sillas adorando al Señor, seguiríamos adorando igual. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque miren, yo he visto gente armar los problemas más terribles porque un día Dios dice, baja ese de la alabanza, o aquel. Y dile que se siente un mes, ni siquiera a mí el pastor Antonio, que se siente un mes, que el Señor le manda a decir que se limpie. Y miren, han salido las palabras más horribles, más asquerosas que ni siquiera un gamín de la calle pronunció, de esas personas ya que se llamaban y se hacían decir cristianas. Y yo digo que yo no me equivoque, ni que yo no sea susceptible a equivocarme ni a caer. Solamente digo, Dios me libre y me guarde mi pie de tropezar también ni cualquiera de nosotros. Pero yo lo vi, yo lo observé, por lo menos por inteligencia ajena tengo que observar el error de los demás y decir, oiga, yo no voy a caer en él. Entonces tengamos cuidado de estar anhelando las cosas, no anhelemos el anillo. La última referencia es esa película. Llegaba el muchachito ese, el enanito, y se encontraba con un mago superpoderoso. Llamaba Gandalf. Un día si tengo un perro, se le pongo Gandalf. Y le ponía, y le decía, le decía Gandalf, yo no lo puedo llevar, llévalo tú. Pero como él era tan poderoso, él decía, aléjalo de mí. Aléjalo de mí, no quiero verlo porque yo me lo llevo, tú me lo llevas a yo embarro y me lo pongo, termino poniéndome. Yo soy muy poderoso y empezaba el corazón de este hombre a maquinar, uy, sí, voy a arreglar todo, voy a vencer a los malos, voy a hacer de todo. Y cuando me di cuenta, no, aléjalo de mí. Y decía, ay, pase la pena. Decía eso. Porque un llamamiento es para una persona, no para dos ni para tres. Por eso es que hablábamos la otra vez, no me acuerdo cuándo que el Señor llamaba por nombre propio, ¿verdad? Lo mismo el Señor, ya que algo me acordé de África del Señor. El Señor llamaba por nombre propio. Y si Dios reprueba a uno, Él va llamando al que sigue. Pero eso no es así de que es que yo quiero hacer lo tuyo, no. Pues tengamos mucho cuidado siempre, valoremos lo que Dios nos dio, pero no nos apropiemos de Él. En cuanto a la responsabilidad, ¿vale? Este es un tema de más adelante, pero bueno, lo quiso hablar hoy. Siguiente parte del fruto del Espíritu Santo después de la paciencia, ¿cuál es? Benignidad y bondad. Están juntos, de hecho, miren, yo les quiero confesar que yo busqué en el diccionario bíblico benignidad. Me lo fui a buscar al diccionario bíblico, soy muy poco de eso porque me da pereza, la verdad. Pero miren que lo hice. Hice la pereza, hablaba, me tocó porque el Señor, ¿qué será? Y encontré que el diccionario bíblico benignidad y bondad son sinónimos. Entonces, ¿qué me tocó? Hacer un lado del diccionario bíblico y ir a preguntar al Espíritu Santo. El diccionario del Espíritu Santo, Señora, explícame esto. Entonces, después de preguntarle, y esto sí lo voy a decir como cosa rara, curiosa, porque eso no me suele pasar, me respondió ahí mismo. Me habló al corazón. Y me dijo la siguiente explicación que les voy a remitir a ustedes en este momento para no entrar en demasiados detalles. Pero la benignidad es algo interno. La bondad es algo externo. O sea, la benignidad tiene que ver con los ojos con los cuales yo miro a alguien, pero la bondad es con las manos con las cuales yo se lo doy a ese alguien. Voy a poner un ejemplo más concreto. La benignidad es con los ojos con los cuales yo miro al indigente que se me sienta al lado y vuelve a hacer. Sí, por lo que siento por dentro la compasión que se me puede. Pero la bondad es el pan que yo le doy a él. ¿Sí me explico? La benignidad es como interna y la bondad es externa. Hay gente que puede que sea bondadosa, pero no tiene la benignidad, la motivación interna, esa misericordia interna, esa parte interna de hacer el bien. Esas dos cosas tienen que ver hacia los demás porque están relacionadas con el hacer bien a los demás. ¿Sí? ¿Me explico o no? Tienen que ver literalmente con eso, porque ambas tienen la misma raíz etimológica, el bien, el hacer el bien, el hacer lo bueno. Bien, cerradas esas segundas tres, ya van 6, que son las del segundo grupo de 3 es paciencia, benignidad y bondad. Vamos con las 3 últimas. ¿Listos? 3 últimas características del fruto del Espíritu Santo. Y son fe, mansedumbre y templanza. Esas ya son para con nosotros mismos. O bueno, al menos eso dicen algunos teólogos. La fe, ¿alguien puede decirme qué es la fe sin citar Hebreos 11:1? No lo esperaba. Confianza en Dios. También, pero todavía no. Esto estuvo muy cerca. Pero más bonito. Más preciso. Muy bien. Es confiar en que Dios va a responder a uno. Bueno. Si uno se lee todo Hebreos,
Ahí está la fe. Desde Hebreos 1 hasta el último capítulo. Todo, ahí está muy hablada a lo largo de Hebreos, pero miren, para hablarla conforme la vida que Dios ha dado en esta congregación. Así lo voy a hablar como lo hablaría el pastor Antonio, como inicialmente se lo había revelado. Porque hay muchas maneras de explicar la fe y todas pueden ser correctas. Pero miren, la fe comienza. ¿Quién es el papá de la fe? Abraham. Bíblicamente es Abraham, pero Jesús es el autor. El autor. Bien, bueno, en ambos casos, pero Jesús dijo, miren, él había dicho, miren, Moisés escribió de mí. ¿Sí? O sea, los libros hablan de mí, las escrituras dan testimonio de mí. Él decía mucho como que él estaba relacionado como si él hubiera estado presente en todos los libros del Antiguo Testamento de alguna manera. El papá de la fe se menciona que fue Abraham. Abraham tenía algo que tuvo también Adán y Eva en su momento, cuando no habían sido separados del jardín de Edén, incluso Caín y Abel lo tenían. ¿Saben qué era? Exacto. ¿Y eso, en qué se manifestaba esa relación con Dios? ¿En el que lo podían sentir? Bueno, no solamente eso, que hablaban con él. De vez en cuando, hablaban con Dios. ¿O de dónde salió esa frase que dijo Caín a Dios cuando dijo, ¿acaso yo soy el guardia de mi hermano? Porque Dios le habló. La fe comienza en Abraham, no porque Abraham creyera en Dios. De pronto ya creía en Dios cuando estaba en Ur de los Caldeos. De pronto ya era hasta creyente. Igual que Job era creyente. Job era un creyente antes de que le pasaran sus calamidades como la novela. Era un creyente. Pero Job y Abraham tuvieron fe a partir del momento en que ocurrió eso que habla la palabra en Romanos capítulo 8, en donde dice, la fe viene por el oír. Y ahí en Hebreos capítulo 8 dice, el oír, ese oír en griego, en mi casa tengo ahí una Biblia en griego, un Nuevo Testamento en griego, y usa la palabra rema. Oír. No, la palabra es rema. O sea, la fe viene por el oír. Y el oír por el rema. O sea, dice palabra, el rema. Rema. O sea, el oír viene por la palabra de Dios, pero la palabra ahí dice rema. Rema es palabra en griego, pero en griego también palabra es logos. Logo y rema, ambos significan palabra. Un logo, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, logo, hay muchas palabras en español que terminan en logo. Un psicólogo, un conocimiento de la psique. Logo significa palabra o conocimiento. En cambio, rema significa palabra hablada y revelada. Sí, es más revelación. En cambio, logo es palabra como de sabiduría. Entonces, la fe viene cuando Abraham escuchó a Dios y no por el oír. Ahora, ahí dice, y el oír por el tema de Dios, obviamente la Biblia. Ahora, obviamente, si uno lee Romanos capítulo 8, que es donde está eso, se habla de que quién les hablará. Hay una canción muy linda de Marcos Díaz acerca de eso. Y cómo creerán si nadie les predica. Sí, habla del tema de la predicación, y, bueno, en fin, y obviamente hay que predicar la palabra de Dios, etcétera. Pero la fe empieza realmente por escuchar, bien sea a través de la boca de un hombre, o a través de la boca de un profeta, o directamente a través de la Biblia, o aún más directamente a través del Espíritu Santo, pero cualquiera de los anteriores, pero escuchar la voz de Dios, como la oyó Abraham. El otro día yo me inquietaba el tema de los llamados, porque estaban dos hermanos que se llamaban, dos hermanos que han pescado, eso, los hijos de Zebedeo. Juan y Jacob. ¿Quién? Juan y Jacob. Gracias, Juan y Jacob. Estaban ahí. Ellos eran creyentes también, eran creyentes, pescadores creyentes, pues eran judíos, eran creyentes. Y un día llega Jesús y les dice, síganme, vengan, los llamó. Cuando Jesús los llamó, miren, Él los llama a ellos por nombre, y el llamamiento de Jesús no tenía solamente que ver con el hecho de que quería salvarlos, tenía que ver con el hecho de que, además de que quería salvarlos, tenía un propósito con la vida de ellos, los quería usar. Cuando Jesús llama, Él quiere usarlos, no solamente salvarlos. Entonces, aquí viene la fe es cuando hay una relación con Dios, lógico, pero ello deriva en una comunicación. Y cuando llega la comunicación, Dios, ¿qué le habló a Abraham? ¿Qué le habló a Abraham? ¿Qué le habló? Le dijo, te voy a dar, te voy a bendecir, te voy a llevar. O sea, le dio promesas.
¿Sí me entienden? Lo mismo Job cuando se encontró con Dios finalmente en un torbellino. Yo digo que a veces me confundí y digo que era un pasillo, pero no, era un torbellino. Se encontró Job con Dios. Dice, no, sí, a mí me confundí, Job se encontró con Dios en un pasillo, en un torbellino, en un bambuco, en fin. Se le apareció el Señor y le dice a Job, le dice al Señor, de oídas te había escuchado, más ahora mis ojos te ven, y habla con él. Entonces cuando Dios habla con uno ya porque, no sé, usó a alguien en la predicación para hablarte, usó un profeta para hablarte, lo escuchaste en tu corazón en la oración o leyendo la palabra, entonces ahí empieza la fe, cuando Dios te da algo, una palabra, una promesa o algo te da, y tú empiezas a embarazarte de eso. Ahí está la fe. Hasta que lo tienes aquí, lo empiezas a guardar en tu espíritu, hasta que ellos se embarazan, va creciendo y luego nace. Entonces dicen que cuando una mujer está embarazada dice que está esperando un bebé. Tiene que entrar relacionada a la esperanza. ¿Y luego qué? Nace. Ese es el proceso de la fe, simplemente son embarazos espirituales de cosas. La gente que tiene fe, es por eso es que dice que, por ejemplo, se habla de que se pueden mover montañas, ¿no? Jesús habló de mover las montañas. ¿Por qué? Porque en ese sentido hay que embarazarse de una palabra que Dios haya dado. Y si Dios le dijo a un hombre que se llamaba Ezequiel, le dijo, háblale a los huesos secos, y ellos vivirán. Ezequiel, ¿qué hizo? Habló a los huesos secos. Y fue cuando habló que vivieron. ¿Y qué le dijo a los huesos secos? Él les dijo, miren que les mando que se esfuercen y sean valientes. No, está en Josué, en Ezequiel. Él les dijo fue, oíd palabra de Jehová. O sea, el Señor ha dicho. O sea, Ezequiel estaba embarazado de lo que Dios le había hablado, que le había dicho. Entonces cuando él habló y dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová, levantados y vivid, ahí fue cuando se levantaron. Entonces la fe hace las cosas, la fe de Dios, la fe de Cristo, la verdadera, es la que hace las cosas en medida que Cristo no la vaya hablando. Cristo no las va dando. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que salva, o que conduce a una verdadera y una genuina salvación, a un verdadero y un genuino arrepentimiento. Entonces si el Señor Jesucristo dice, no sé, es que, bueno, es un error a veces uno coger cualquier versículo de la Biblia y sacarle el contexto y agarrarme ese versículo y decirme, ¿y por qué tú prometiste? Ya uno puede estar rayando en la hechicería incluso. Uno tiene que coger la palabra rema, la revelación de Dios, la del Espíritu Santo. Él es el que da cuenta si esta palabra es para que tú. Sí, porque es una palabra que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya hubo una secta por ahí en Brasil, satánica, que arrancó con ese versículo. Ay, pues todo lo puedo en Cristo que fortalece. Lo hacen todos. Hacen todo lo malo. No. Es sacar de contexto la Biblia. No, es poner alguna palabra en la presencia de Dios. Hubo un hombre, no sé si decir el nombre de él sea muy sabio, pero es un hombre ahí como de Dios. Yo creo que es como de Dios, un predicador, que tiene mucha fama. Mucha. Es como un predicador, es como un evangelista. Y un día llegó y él contaba que Dios, él empezó como su ministerio, llamémosle, porque un día Dios le habló también y le dijo, vaya y alquílese tal estadio. Y dijo, no tengo ni un peso. Y vaya, alquílese. Y va y predica. Y él dijo, yo que voy a predicar y yo que voy a alquilar un estadio. Se pudo discutir con Dios y Dios le dijo, no, vaya, hágalo. Escuchaba al Señor. Y él llamó y dijo, necesito alquilar el estadio para tal día, sin de plata. Y luego se puso a orar para pagar la cuenta como $1.000.000, una vez así, bueno, una plata. Y en el último momento, el último día, a última hora, Dios le envió la persona a darle el dinero para pagar el alquiler. Pero este hombre contaba que él hablaba de lo que se había embarazado. Él decía, Dios me dijo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, porque la Biblia dice, por cuanto acreditas, así también hablé. Y empezaba a hacer, y empezó con entusiasmo, o sea, se creyó el cuento. Ahí sí lo que usted decía, creerle a Dios, es hacer parte de ese proceso del embarazo. Creerle lo que él me dijo, no lo que a mí me dijeron y lo que yo me inventé. Hay quienes usan la fe para utilizar a Dios. Yo voy a meterle fe que Dios me va a dar la lotería, el número del valor, y hay gente que lo hace. Yo conocí una. Y si esa persona me está escuchando, pues de mala que se ponga brava. Sí, yo conocí una persona que cree que es cristiana, pero no es cristiana, no ha querido soltar su hijo. Y ella todos los días andaba endeudada, todos los días andaba en la mala, tenía unas pésimas costumbres financieras, tenía una vida muy desordenada, sobre todo en lo económico, pésima, y muchos años con esa persona.
Y siempre decía, un día me va a ganar la lotería, un día Dios me la va a dar, un día me la va a ganar, algún día, y vea que Dios me la va a dar, no sé qué, y siempre decía eso. Utilizó la capacidad de embarazarse y no se inseminó de algo de Dios, sino se inseminó de algo de ella misma, e incluso del diablo. ¿Cómo le va a nacer lo que nace? ¿Cómo va a nacer? ¿Parecido a Dios o parecido a uno? No va a ser hijo de Dios. Entonces nuestra capacidad de tener fe puede ser utilizada por el diablo también. Hay que tener cuidado de que nos embarazamos. Y le nació, un día cualquiera, yo ya estaba estábamos más alejados de esa persona, y un día cualquiera mi mamá me llama. ¿Cómo te parece? Yo que tal persona se ganó el premio mayor de tal, y no me quiso ayudar con una plata que yo estaba que me prestaba. ¿Qué tal eso? ¿Cómo te parece? Yo tranquila, madre, eso. Mi mamá estaba antes de entrar al evangelio me lo contó. Madre, eso fresco, eso Dios hace las cosas, Dios sabe, Dios palabra, y miren que pasaron los años de esa persona, de eso no le quedó nada. Ya después pasaron los años, le tocó vender el carro, le tocó vender la casa, le tocó vender... Porque el dinero no es como algo, es algo efímero, es algo pasajero, es un medio, al fin y al cabo la palabra dice que es un medio. Lo que vale realmente no es el dinero en esta tierra, otras cosas, es más la fuente que es Cristo. Entonces, bien, eso es la fe, ¿está claro o no? Bastante, creo que fue bastante, sí, ilustrativa la explicación, ¿no? Si Dios me habla, voy a tener fe. Si no me habla, ahí están los indios amazónicos, ahí están todos los que también hablan de tener fe, hablan de fe, y dicen póngale fe, póngale fe, póngale fe. Eso se llama placebo, no se llama fe, se llama efecto placebo y se llama sugestión, no se llama fe. Ahora yo no sé, hay tantas cosas que ponen ahí en Facebook, yo trato de verificar las fuentes, porque hay cosas que ponen los mismos cristianos ponen, y parecen como una apología a las cosas de Dios, pero yo miro la fuente que sí sea real. Había un artículo y decía que los científicos por fin encontraron que cuando se ora por los enfermos se sanan. Pero pues el estudio hablaba era del efecto placebo y de la sugestión, no aclaraba mucho acerca de la fe realmente. Vamos a continuar. Ahora, examínense, hermanos, si ustedes realmente son gente de fe. Si lo son o no lo son. ¿Son gente andando a la natural de Dios o les falta? ¿O nos falta? Nos falta. ¿Somos gente realmente de que ya nuestras vidas están dirigidas y regidas por lo sobrenatural o todavía dependemos de las circunstancias? Pilas con eso, porque ahí es donde vamos a empezar a entender qué tanto del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Había un pastor hace años, lo voy a citar, ese hombre dijo una cosa tan de Dios, mire que él predicó muchas veces, pero yo sí me acuerdo solo una, y la dijo, y yo sí no la olvidé porque fue tan lindo, fue como tan de Dios que lo habló ese día. Un hombre, se llama Carlos, él decía que una cosa es, que yo no voy a dejar, decía él, que la realidad me compensa de otra cosa diferente a lo que es la verdad. O sea, que él decía, una cosa es esta realidad, pero otra cosa es la verdad. La verdad es Cristo. Y otra distinta es esta realidad. Entonces tú puedes ver una realidad aquí en esta tierra, pero entiende que esa realidad no es la verdad, es una mentira. Y que la realidad es susceptible de ser trastornada por la verdad que es Cristo. Si tú en tu realidad tú ves que tu hogar se destruyó y está destruido absolutamente, vuelto cenizas, tú consultes con la verdad que es Cristo. Y si Cristo te dice, no, ese hogar está vivo Amén. Y vivirá. Así la realidad sea otra. Entonces tenemos que aprender a dejar de ser, decía él, realistas. Ser realistas es un error. En exceso, no. Ser realistas es un error. Hay que aprender a ser verdaderos antes que realistas y observar las cosas desde la perspectiva del cielo. Bien, nos faltan dos. ¿Cuáles son los dos que faltan? Las dos características. Bien. Bueno, la mansedumbre es una de las más chéveres. Y esas son difíciles de ver. Porque es que estas tres últimas van como hacia lo externo de nuestro ser, ¿no? La mansedumbre es muy hacia las personas. Y es difícil de detectar a primera vista. Es difícil de detectar. Y de ahí voy a sacar el dicho que tanto rezaban en la novena de Cristo. Ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ya, ¿verdad? No.
Ese dicho fue lo único que me quedó de tantos años de no, excelentísimo José, que no sé qué es hablar y no terminar, ven, tú, todo sí. Y la panderetica y la cosita ahí es la tradición colombiana mezclada con esa religiosidad tan profunda y tan religiosa del catolicismo. Entonces, no, la oveja arisca y el cordero manso me porque la mansedumbre es una característica propia de Cristo. Jesús dijo, de hecho, lo dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, decía él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿En qué consistía la mansedumbre y en qué consistía la humildad? Bueno, voy a empezar por la humildad, aunque no está en esta lista. Es que él se humilló. Dice la palabra en 1 Corintios, si mal no estoy, capítulo 3, verso 16, dice que él se humilló. Que Dios se manifestó en carne y se humilló. En otra parte dice que él se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. La capacidad de humillarse delante de Dios y dejarse humillar por la poderosa mano de Dios genera en el ser humano ese olor que es la humildad. Y la humildad no es el pobrecito necesariamente, ni que es poca cosa, no, sino que si a mí me cogen y me meten un regaño así terrible y fuerte y me hacen así, pues, normal, pues lo recibo, me siento mal de pronto, mis emociones pueden que se traten de hacer así, pero yo estoy como tranquilo. O sea, no tengo temor del regaño de la gente. Eso es una cosa que hay que quitarla. Y entonces, Jesús es humilde. El hombre como más humilde que ha habido sobre la tierra, antes de él se hablaba de Moisés, que se dejó humillar, se dejó llevar por Dios, se dejó aplastar por Dios para lo más chiquitico. Y se dejó llevar, y no le puso su voluntad. Ahora, una oveja, hablaba Jesús, dice que era manso y era humilde. La mansedumbre, ahora sigo viendo, tiene que los animales mansos, por ejemplo, cuando hablamos de animales, porque la idea igual nos va a comparar con ovejas, pero los animales mansos, uno los identifica porque uno le dice venga, y me pregunta por qué o para qué o cómo, por qué, cómo así, ¿qué pasa? Y a mí no me parece. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Una vez yo no estuve, me lo contó un ex discípulo, yo era como un ayo para esa persona. Un ayo es como un instructor, un guía espiritual en una época. No sé qué es lo opuesto a un ayo, uno que viene siendo. Bueno, en fin, yo era el ayo ese varón. Y me contó, Alejo, ¿cómo te parece lo que pasó en la reunión? El otro día, yo, ¿cuál? La del viernes. Yo, ¿cuál viernes? La que hace el pastor Antonio. Yo, ¿cuál? El viernes. Ah, sí, ¿qué pasó? Que es que a él le dio por preguntarle al pastor Antonio que era humildad. Que era mansedumbre. El pastor Antonio le dijo, tranquilo, te voy a decir qué es. Le dijo, Luis, párese. Bueno, te parece. Luis, siéntese. Acuéstese. Hágale allá. Vuelva. ¿Ya entendió? ¿Se entiende qué es mansedumbre? Ahora, la gente que se deja conducir por el Espíritu de Dios. No por uno, no necesariamente uno, no. Más bien por el Espíritu de Dios. Incluso, ser manso implica que a veces vas a chocar con otras personas. ¿Por qué? Porque al ser manso, tú empiezas a dejarte conducir por el Espíritu Santo. Vas a chocar con el intelecto de las otras personas, por ejemplo, vas a empezar a chocar con el deseo y la manera de pensar y de hacer las cosas de las demás personas. ¿Entiendo o no me entiendo? Entonces, claro, este pastor Antonio ahora, no, voy a usar un ejemplo de él porque poner tantos niños a veces puede parecer un poco presunto. Un día el Espíritu Santo le dice, varón, no sé cómo le diría, le mostró cómo estaba el alma de él estaba en un proceso, él estaba en una cosa, en una época que estaba en limpieza en su propia vida. Y nosotros andamos en esa todos acá, en limpieza. Aquí ninguno aquí es súper de lo súper todavía. Y tiene que andar en proceso de limpieza, más profundo. Y el Señor lo llevó a una profundidad tal en un momento, pues claro, él tenía un pasado tan pesado. Ese varón tenía un pasado muy fuerte. Entonces, un día le dijo, dejan de saludar de beso a las mujeres, y ya, pero fue a él. Pues las mujeres de la iglesia interpretaron que era que lo estaban imponiendo como una especie de religiosidad o algo así. Entonces, algunas mujeres, no todas.
y se pusieron furiosas y bravas, y cómo es posible, esto que se cree, el super santo, el super no sé qué. Mira que Dios lo estaba limpiando a él, pero claro, como Dios lo usaba, como ya los tenía adelante a veces predicando, a veces ministrando con la alabanza, entonces creían que era que tenía que ser el perfecto, y resulta que Dios lo estaba limpiando, lo estaba consagrando. A veces, incluso a veces el Espíritu Santo le decía, bájate hoy no ministras, te quiero santificar, y me tocaba a mí. Porque así es el Señor con sus siervos, con los más grandes. Eso no es, ay, que yo soy aquí el rey, no. Entonces, ¿qué ocurrió? Antes con temor y temblor no tiene que andar delante del Señor. Pues, ¿qué ocurre? Mucha gente se ofendió. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, esa capacidad de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Es eso. Dios me lleva por acá, me lleva por allá. Y si no quiero ir, no importa, yo voy, no importa, me voy llevando, me va llevando. Otra manera de saber si uno es manso es que uno como pastor, ya esto lo dije una vez, o dos, uno es pastor, uno pone un palito. Son pastores, los que Dios llame a ser pastores, los que Dios coloque en algún momento de su vida a pastorear, a dirigir algo, para poner en prueba, a poner a prueba. La Biblia lo declara, lo dice, sometidos a prueba, dice cuando alguien vaya a servir en la iglesia, lo dice en Timoteo, sometidos a prueba. Eso no es un invento nuestro. La iglesia, cuando uno va a poner a alguien a hacer algo en la iglesia, hay que ponerlo a prueba, para ver si son fieles e idóneos. ¿Y cómo hace un pastor? Coge la ovejita y hace un poquito así, un poquito. Mire, la ovejita mansa, ¿sabe qué hace? El perro manso, ¿cómo hace cuando llega un niño chiquito? Y le quiere coger las orejas y quiere hacer así. ¿Cómo hace un perro manso? ¿Cómo hace el perro manso? Más bien es raro que uno sí. Y se deja. Y se deja. Apenas se arrastra así. No hace más. ¿Cómo hace el perro arisco? El arisco. ¿Sabe cómo es? ¿Sabe cómo es un animal arisco? Un animal arisco es que usted se le arrima así y ya. ¿Sí me entiende? Algo arisco es que no se deja ni tocar, no se le puede ni mirar, porque con todo ya se ofende, ya con todo no se le puede. Uno tiene que andar, mejor dicho, es más fácil caminar por un campo minado. Por ese jueguito de buscaminas que había desde el piso, es más fácil eso que tratar de hablarle algo a esa persona sin ofenderla. ¿No han conocido gente así? Que es facilísima ofender. Eso sí, eso es lo contrario precisamente a una persona que es mansa. Es que el manso es manso, se deja tranquilo, no echa vainas. No vive ahí tirando la piedrita a ver cómo se defiende, cómo saca la espinita. Ese tema de sacarse la espinita, eso, bueno, en un momento sí se la sacó Elías. Elías se sacó la espinita y dijo, sígale gritando a sus vales a ver si de pronto están dormidos y no se responden. Pero fueron casos muy puntuales, ¿sí? Un hombre, una mujer de Dios, un varón, una varona de Dios no tiene esa característica. Espera que Dios lo defienda, pero es manso. Lo cogen y le hacen y le zarandean. Tranquilo, no se anda defendiendo. Ese cuento de andarse, hay gente, ustedes pueden creer que hay gente que uno le dice cualquier cosa, yo digo como profesor, uno le dice cualquier cosa y empiezan a darle unas explicaciones que uno nunca le ha pedido. Pero es que imagínate que yo oí esto y yo lo otro, y uno por dentro como que le provoca decirle, yo no te he pedido ninguna explicación, tranquilo, sí, pues uno le provoca decirles, no pasa nada, coge la suave, pero no hay gente como defenderse todo el tiempo como si lo estuvieran atacando. Eso es falta de mansedumbre también, sería más bien como lo otro, como el arisco. También como es el arisco, toca rodarle para todo, toca todo, hacerle, convencerlo, darle mil argumentos, mil razones para convencerlo para que haga algo, para que obedezca o alguna cosa, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta, sí, esa palabra la voy a usar, sí. A mí me encanta ese letrero que hay en una panadería que dice, se necesita mesera práctica o empleada práctica que no sepa hacer absolutamente nada, pero que obedezca.